¿Qué es proceso? ¿Cuál es la diferencia entre proceso y prueba? Cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, debemos tratar de buscar esa respuesta en la vida, en el ejemplo a seguir que tenemos en la palabra de Dios. ¿Qué nos explica la palabra para nosotros entender lo que es un proceso y lo que es una prueba en nuestra vida? Porque sería difícil yo para tratar de entender dentro de una mentalidad que me diga que todo lo que pasa en mi vida son pruebas de Dios, que todo lo que sucede en mi vida es porque Dios me está probando. Sería una manera muy complicada de ver el Evangelio. Muy complicada porque imagínense, hay personas que no salen del hoyo toda la vida. Hay personas que están enfermas desde que nacen hasta que parten con el Señor. Y cómo esa persona va a interpretar en su mente que el Señor, imagínense ustedes, que ha estado probándolo toda la vida. Que toda la vida el Señor tuvo que probarlo. Entonces, ¿son pruebas lo que estamos recibiendo de parte de Dios? ¿O es procesos en mi vida? Esa es la gran pregunta que se puso aquí el jueves. Cuando miramos el pueblo de Israel, que es llevado al exilio en Babilonia, en el año 587 a.C., en el viaje que estamos yendo para atrás. Podemos ver también que en medio de ese proceso donde el pueblo Nabucodonosor lo conquista y se lo lleva, que hemos hablado anteriormente de esto, pero vemos un punto importante aquí. Vemos como un profeta, Isaías, 100 años antes de que pasara eso, les dijo: oye, tengan cuidado, porque se los van a llevar. Cuidado con lo que están haciendo, porque van a tener consecuencias. Cuidado con lo que pasa con ustedes. Está hablando del pueblo de Israel, el pueblo que camina con Dios. Cuidado con cómo ven las cosas, porque lo que están haciendo va a traer consecuencias. Y esas consecuencias las van a tener que responder por ellas. Entonces, sería una manera de yo verlo. El pueblo de Israel se lo llevó a Nabucodonosor porque era la voluntad de Dios. Porque era una prueba del Señor. O estoy diciendo, oye, es consecuencia de algo que sucedió en la vida de ese pueblo. Las consecuencias de lo que estaban haciendo, es mejor decirlo así de esa manera, ¿verdad? Más práctico. Yo puedo pensar que ellos tomando decisiones, vamos a poner de esa manera, tomaron decisiones en su vida, en la vida del pueblo, en la vida de comunidad, que tuvieron unas consecuencias, pero miren qué hermoso se ve ahora. Y en medio de esas consecuencias, había un Dios poderoso que estaba con quienes, que estaba con ellos. Que en medio del cautiverio había un Dios poderoso que los acompañaba y que les daba esperanza, que les daba consuelo, que los mantenía alerta, que los mantenía despiertos. Yo creo que es más bonito verlo de esa manera. Entonces, en ese momento nosotros nos preguntamos, portadores de esperanza, ¿cómo hacemos eso? Cuando en medio de nuestras vidas, si nos ponemos en esos pies, ¿verdad? Si somos empáticos a través de la palabra y miramos cómo ese pueblo se dividió, cómo ese pueblo, el líder de ellos adoró a otros dioses, cómo después había una política injusta, cómo después continuaban cometiendo error tras error en las manos del pueblo, cómo Dios, que estaba avisando con tiempo que las cosas que iban a suceder a través de los profetas, cómo entonces ese pueblo que hay en cautiverio, todavía Dios se mantiene con ellos en cautiverio. Entonces la forma de pensar no sería que están a prueba, la forma de pensar sería que están en un proceso donde ellos están respondiendo a las consecuencias de sus actos. Ellos están respondiendo a las consecuencias de aquello que pasó entre ellos y que está generando ese problema que tienen ahora en cautiverio. ¿Sabes lo que significa estar en cautiverio en ese tiempo, verdad? Significa ser esclavo. Eran esclavos de Nabucodonosor. Y de esa manera vemos cómo entonces las consecuencias de unos actos que pasaron en un momento dado, desde Salomón, las consecuencias que trajo eso cuando laceró el pueblo religiosamente hablando, un pueblo que estaba alineado al pensamiento de Dios, que ya David había fundado esa semilla, había puesto ese poder en ellos, y de repente pasa todo lo que pasa, nos encontramos con las consecuencias de sus actos. En esta situación entonces encontramos que el pueblo de Israel estaba pasando por un proceso en su vida, donde estaban probando que su fe, pero no era que Dios estaba poniendo una prueba, es que su fe estaba siendo probada en medio del cautiverio. La realidad es que en medio de ese cautiverio, como termina 70 años después, no todos los que salieron para el cautiverio regresaron, ¿saben? Quizás los más chiquitos pudieron regresar ya personas adultas, pero la mayoría se quedó en el cautiverio, se murieron dentro del cautiverio. Pero miren qué cosa maravillosa pasó en medio de eso. Cuando salieron del cautiverio 70 años después, trajeron con ellos entonces la manera de llevar una palabra con más fortaleza. Vinieron fortalecidos en las manos del Señor. El Señor los saca de ahí fortalecidos porque se mantuvieron alineados
a un solo Dios, se mantuvieron en medio del cautiverio, alineados al pensamiento de Dios, y aunque estaban siendo cautivos, esclavizados por un pueblo, se mantenían adorando a Dios dentro del cautiverio, o sea, dentro de la situación más difícil de su vida en ese momento, donde la mayoría estaban perdiendo la vida a pasar el tiempo, ellos se mantenían ahí alineados a un solo Dios, pensando en Dios, se mantenían reconociendo que Dios estaba con ellos. Mira la gran diferencia, lo que es entonces una prueba. En medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros procesos, en medio de nuestras decisiones en la vida, nosotros pasamos por pruebas. Pero la prueba no es que Dios pone su mano para que yo me caiga, la prueba es que en medio de las circunstancias que yo estoy viviendo, yo me mantengo alineado al pensamiento de Dios, me mantengo alineado a los preceptos de la palabra, me mantengo alineado a un Dios poderoso que me consuela y me guía cada día. Esa es la gran prueba. Me mantengo yo alineado. Entonces pregunto a la iglesia hoy, ¿nosotros nos mantenemos alineados en medio de las pruebas a ese Dios poderoso que nos consuela, que nos guía, que nos sostiene? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Amén, gloria a Dios, así es. Nos mantenemos alineados a ese pensamiento de Dios, porque sabemos que pasamos por pruebas. Claro que pasamos por pruebas. Son pruebas en la vida, consecuencias, que fue lo que hablamos en la clase, ¿verdad? Consecuencias de nuestras decisiones, de nuestros actos, de nuestras situaciones de vida. Situaciones en la vida que a veces, como dijo también Lili en el estudio, situaciones de vida que a veces llegan sin nosotros buscarlas, ¿saben? Porque una enfermedad llega sin usted quizás buscarla. Hay niños que nacen con enfermedades. Y situaciones de vida que nos mantienen ahí alineados a un pensamiento que claro que si nos alineamos en Dios, con ese Dios poderoso que está con nosotros en todo tiempo, de esa manera se mantuvo este pueblo alineado a ese Dios poderoso, sin importar las cosas que hayan sucedido, se mantenían alineados y unidos en la presencia de Dios en todo tiempo. Les invito a leer en sus Biblias Isaías 52, 7 al 10. Partiendo de ahí, partiendo de esta premisa, de esto que he explicado ahora, entonces vamos a encontrar la palabra de Dios, una palabra de esperanza, de alegría y de gozo para el corazón de nosotros. Isaías 52, 7 al 10. Portadores de esperanza. La palabra de Dios dice: qué hermoso es ver llegar por las colinas al que trae buenas noticias, al que trae noticias de paz, al que anuncia la liberación y dice a Sión: tu Dios es Rey. Escucha, tus centinelas levantan la voz y a una dan gritos de triunfo, porque ven con sus propios ojos cómo vuelve el Señor a Sión. Estallen en gritos de triunfo, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha tenido compasión de su pueblo, ha libertado a Jerusalén. El Señor ha mostrado su poder a la vista de todas las naciones. Por toda la tierra se sabrá que nuestro Dios nos ha salvado. Señor, esta es tu palabra. Permite que esta palabra, Dios, toque nuestras vidas. Permite, Señor, que esta palabra construya nuestros corazones. Permite, Señor, que esta palabra sea herramienta, Dios, para nosotros poder dar ejemplo de vida a todos los que nos rodean. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse. Podemos ver cómo la palabra había tocado la vida de este pueblo, ¿verdad? 100 años antes de que fueran al cautiverio, como dije, Dios ya había avisado que serían libertados. Ellos sabían, Dios les había dicho que serían libertados porque estaban en sus manos, porque eran parte de su pueblo. 70 años después, según la Biblia, Dios, a través de la conquista de Babilonia por Ciro, rey de Persia, redime a su pueblo. Miren lo que dice la palabra, que Dios, a través de otro rey, de otro pueblo que conquista a Nabucodonosor, Dios liberta al pueblo de Israel. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. A veces pensamos que estamos sumergidos en un gran problema, en una gran situación. Ya pasamos de la etapa de pensar que Dios me está probando en mi problema, para reconocer que mi problema es mío, para reconocer que son consecuencias de vida que tengo que atravesar, que tengo que pasar, para reconocer que el desierto es mi desierto, mi único desierto es que tengo que pasar en mi vida, para reconocer que ya no voy a ser como Adán, ya no le voy a echar la culpa a Dios. Voy a asumir mi responsabilidad dentro de la palabra para caminar en ese evangelio, reconociendo que hay una consecuencia en mis actos, reconociendo que en medio de mi caminar Dios va a poner su mano, y va a poner su mano de la manera que menos yo imagino.
para en medio del caminar mío, cuando yo me mantenga firme en la palabra, firme en el Evangelio, firme en la vida mía, alineado al pensamiento de Dios, Dios va a obrar en mi vida. Esa es mi fe. En medio de mi enfermedad, en medio de mis circunstancias, en medio de mi economía, en medio de mis circunstancias de vida, si me mantengo firme en el Evangelio, firme en la palabra, alineado al pensamiento de Dios a través del Espíritu Santo, mi fe es que Dios va a obrar en mi vida. Y de esa manera nos acercamos a la palabra de hoy, reconociendo inclusive que aquellos que salieron de Jerusalén a Babilonia, que estuvieron 70 años y que eran mayorcitos y perdieron su vida, partieron con el Señor por allá, inclusive ellos también encontraron cómo Dios obró en sus vidas, porque de lo contrario los que salieron nuevamente hacia Jerusalén no hubieran tenido la esperanza que tenían. O sea que para que los que lograron salir de Jerusalén en el momento en que Ciro invadió a Nabucodonosor y los libertó, en ese momento, esos 70 años después, todavía creían y amaban a Dios con todo su corazón. O sea que los que estaban vivos, los que partieron con el Señor antes de salir de Babilonia, los que estaban mayorcitos, se mantuvieron firmes, amando y creyendo a Dios con esperanza, y partieron con el Señor desde el cautiverio llenos de esperanza. ¿Qué nos dice esto? Quizás podemos pensar, pero a esos que están, que no llegaron a salir, el Señor no llevó a tiempo. Podríamos pensar eso. El Señor llegó después, ellos murieron allí, murieron siendo esclavos, murieron en el cautiverio, murieron en el cautiverio humano, pero murieron libertos por Dios, murieron viviendo una vida alineada al pensamiento de Dios, vivieron una vida en el cautiverio dando testimonio de esperanza a la vida de los que estaban creciendo, enseñándoles de un Dios desde los chiquititos como los que están aquí creciendo. Le enseñaban de un Dios poderoso que daba sustento, que se mantenía con ellos en todo tiempo. Ellos cumplieron su función dentro de la palabra, cumplieron su función, lo que les tocaba hacer, el propósito de Dios en su vida. Fue de llevar esa palabra, llevar ese sustento espiritual a aquellos que estaban creciendo y que en algún momento iban a salir. O sea que ellos supieron reconocer eso en sus vidas, que no solamente es que yo logre tener lo que quiero, sino lograr cumplir con el propósito de Dios. Eso también es llegar a tiempo el Señor a la vida de nosotros. ¿Reconocemos nosotros el propósito de Dios para nuestras vidas? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos. Dios a través de Ciro le da vuelta a la opresión de Babilonia y permite que el pueblo de Israel, representado por las tribus del sur, regrese y reconstruya la ciudad de Jerusalén y su templo. Debemos entender que no todos los que habían salido llegaron. En este momento es que en el pueblo de Judá sale de la opresión, dirigiéndose hacia Jerusalén. Iglesia, imagínense este panorama. Un pueblo que lleva 70 años cautivo. Y a veces pensamos que tenemos una enfermedad de 2 o 3 años. A veces pensamos que tenemos una situación de 2 o 3 años. A veces pensamos que tenemos una circunstancia económica de 2 o 3 años. Y pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Estas personas estuvieron 70 años cautivas. 70 años viviendo bajo la opresión de un pueblo que los sometía. Un pueblo que llega a su tierra en Jerusalén. Y de repente un día, uno de los atalayas, ¿quiénes son los atalayas? Los que estaban pendientes, vigilando. Uno de ellos, de repente, ve a un hombre que viene gritando y haciendo señas diciendo: ¡Tu Dios tiene la victoria! ¡Tu Dios es rey! Uno de ellos venía gritando eso con emoción y alegría porque había sido libertado, venía desde la opresión hacia la libertad. Tiene el control. Tu Dios es el rey. Cuando vemos el versículo 7, nos dice: qué hermoso es ver llegar a la colonia al que trae buenas noticias, al que trae noticias de paz, al que anuncia la liberación, al que dice al pueblo hebreo: tu Dios es el rey. Eso nos dice la palabra, ¿verdad? Ellos eran ¿qué? ¿Qué hacían ellos? Eran portadores de paz. Eran portadores de esperanza. Estaban llevando la esperanza a un pueblo, aquellos que se sentían todavía abandonados por Dios, que todavía estaban allá tratando de buscar cómo sobrevivir 70 años después. Y la pregunta sigue en nuestras manos: ¿quiénes son los que portaban la paz? ¿Quiénes portaban la paz? Los que decían a Sión:
tu Dios reina. Sión es la ciudad de Jerusalén, ¿sabes? El monte donde se construyó el templo de Jerusalén. El monte santo donde se construyó el templo de Jerusalén. Es un hito, una señal, un lugar encumbrado y visible, o sea, que ataba la vista de todo el templo. Ciudad santa, ciudad de David. Esa era Sión, de ese que están hablando. Sin embargo, de la misma forma, los que regresaban a la ciudad santa fueron aquellos que se mantuvieron, como dije ahora, alineados al evangelio, a la palabra, firmes. Los que mantuvieron los corazones en santidad delante de Dios. O sea que cuando habla de Sión, habla de quiénes también. De los que se mantuvieron alineados en todo tiempo ante la adversidad, ante las circunstancias, ante las situaciones. Se mantuvieron alineados a Dios, a los preceptos de la palabra, a la esperanza que representa estar alineado a Dios. A ellos también se les puede conocer de esa manera. El pueblo de Sión, el pueblo de Jerusalén, el pueblo santo, el pueblo que caminaba en santidad, porque caminaba llena de situaciones, pero caminaba en santidad porque estaba alineado a un Dios poderoso que los libertaba. Un pueblo que tuvo la capacidad de esperar 70 años en ese gran problema que tenían, social, político, cultural, donde estaban mezclando las culturas de otro pueblo, donde estaban mezclando la política de otro pueblo, donde en ese momento era lo menos valor que tenían. Y se mantuvieron 70 años aguantando con la fortaleza que solamente puede dar Dios, para llegar a su pueblo y decir, nuestro Dios es el Rey. Porque Él fue el que me sostuvo, porque Él fue el que me tiene hasta aquí el día de hoy. Porque en medio de las situaciones que teníamos, porque no se creen que allí no les dio enfermedad, se enfermaban también. En medio de la situación de hambre, porque allí también les dio hambre. En medio de las circunstancias que tenían, de ser oprimidos por otro pueblo, se mantuvieron reconociendo un Dios poderoso que estaba con ellos en todo tiempo. Entonces ya salimos de ese pensamiento de que Dios me está probando, para entender que Dios me está acompañando en medio de mi prueba. Salimos del pensamiento de que Dios me está probando, a ver qué yo hago, como si no supiera, para entender que en medio de la prueba de mi vida, Dios me levanta, Dios me sostiene, Dios me consuela, Dios me suple, Dios me da vida. Entonces ese pueblo podía reconocer ese Dios, y ese Dios es el que todavía tenemos hoy, y tenemos que comenzar a interpretarlo de la manera correcta. Dios no es un Dios de esclavitud, Dios no es un Dios de opresión, Dios no es un Dios de prueba, Dios es un Dios que liberta, que da vida y vida en abundancia. Ese es el Dios al que servimos, un Dios de gloria, un Dios de amor, un Dios poderoso, que se mantiene inclusive con nosotros en los momentos en que nosotros cometemos errores. En el momento en que tenemos que pasar el proceso de los errores, el Dios no nos abandona, Él se queda ahí con nosotros. Y en su momento, cuando en medio de la prueba que estoy pasando, porque tomé la decisión yo, en medio de mi crecimiento espiritual, en medio de mi proceso, cuando yo reacciono y me doy cuenta de que hay un Dios maravilloso que ha estado conmigo todos los días de mi vida, entonces tendré que espiritualmente, tendré madurez espiritual. Mientras reconozcamos y pensemos que Dios nos prueba, que Dios nos castiga, que Dios está, que Dios nos abandona, que Dios se fue y nos olvidó, estamos todavía espiritualmente en pañales. Porque ese no es Dios. El Dios que usted le sirve es un Dios poderoso de amor. Es amor lo que tiene para nosotros. Es sostén lo que tiene para nosotros. Es alegría lo que tiene para nosotros. Es esperanza lo que tiene para nosotros. En medio del lugar más profundo y más oscuro, usted se va a encontrar con un Dios glorioso que le va a decir, venga conmigo que yo te voy a ayudar. Ven acá. Es que tú eres tan terco, Carlos. Es que esto es tan difícil. Porque así es Dios con nosotros. Tenemos un Dios íntimo que vive en nuestro corazón, que conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. Un Dios al que no se le puede manipular con una lloradita, un Dios al que no se le puede manipular con un hablar bonito, un Dios al que no se le puede manipular porque Él conoce lo más profundo de tu corazón. Y ese que conoce lo más profundo de tu corazón, cuando te ve que estás en cautiverio de esto, miren, cuando estamos en cautiverio de este pensamiento negativo, cuando nos ven en ese cautiverio, nos sostiene, nos aguanta, nos guía, hasta que en algún momento maduremos espiritualmente y abramos los ojos como el ciego y digamos, adiós, para verlo con claridad. Ahora te veo, Dios. Ahora te veo, Señor. Ya sé que estás conmigo. Ahora te puedo ver. Eso es lo que tenemos que buscar cada día. Podremos ver a Dios en todo tiempo, en todas circunstancias, en toda situación. Un pueblo que dejó un legado maravilloso.
La palabra de Dios insertada en los corazones de una generación que sabía que regresaría porque ya tenía la profecía. Esa generación sabía que iba a regresar. La palabra nos está diciendo en todo tiempo las virtudes, el amor, la gloria que Dios que hay para nuestras vidas. Ese pueblo sabía que iba a regresar porque ya se lo habían profetizado 100 años antes. Ellos sabían que iban a volver a Jerusalén. Nosotros sabemos, tenemos la esperanza que está escrita en la Biblia. Sabemos las consecuencias de seguir el Evangelio. Sabemos lo que nos espera caminando con Dios en todo tiempo. Nosotros lo sabemos. Y la palabra no es que nos está soltando en esta mañana que podemos hacer lo mismo que hizo ese pueblo. En medio de ese conocimiento que tenían de que iban a regresar, se propusieron inculcar esa palabra a los que iban creciendo. En medio de la situación más complicada, imagínense ustedes cómo pudieran estar viviendo en ese tiempo. Las atrocidades que pudieran haber estado pasando en ese tiempo en medio del pueblo. Se mantenían inculcando una palabra poderosa de esperanza en medio de los corazones de aquellos que iban creciendo, pero era con la intención de que cuando crecieran, llegaran al pueblo con esa misma esperanza, gritando como lo hicieron: tu Dios es el Rey. ¿Podemos hacer nosotros lo mismo? En medio de la circunstancia más difícil, usted puede llevar esperanza. En medio de la circunstancia más difícil de su vida, usted puede llevar consuelo a otra persona. En medio de la circunstancia más difícil económica, usted puede llevar sostén a otra persona y decirle: no te preocupes, que esto no es toda la vida, esto no es para siempre, porque Dios está con nosotros. No te preocupes porque en medio de tu dolor Dios te consuela, que es que tiene pérdida. No te preocupes porque en medio de tu enfermedad Dios está contigo, te está cubriendo. Yo creo que eso es más hermoso todavía, ¿verdad? Poder interpretar la palabra de un Dios que hace esas cosas. Y en el medio en que las cosas no sean como humanamente queremos, ¿saben qué va a suceder? En vez de sentir desilusión, va a sentir la gloria de Dios, va a sentir agradecimiento, va a sentir la alegría y el gozo de que usted sabe que Dios está con usted. Usted sabe que Dios lo acompaña en todo tiempo. Si vemos esta palabra con los ojos de Jesús, Él nos dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Ya no se la doy como ustedes la conocen, como la del mundo. A diferencia del mundo, nosotros decimos: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Eso es mirando esto que estamos hablando con los ojos de Jesús, ¿verdad? Esta convicción ha llevado a la iglesia a hacer algo poderoso en este tiempo. Llevar un evangelio de gloria hasta el día de hoy, después de 2000 años de Jesucristo. Ha pasado muchísimas situaciones y la iglesia se mantiene despierta, se mantiene de pie. Esta iglesia en particular lleva 120 años, se mantiene de pie, se mantiene activa, se mantiene con ese pensamiento de gloria, reconociendo un Dios poderoso, y nos reafirmamos en ese Dios poderoso. Hemos reafirmado en nuestra obligación de llevar el evangelio a todos los que conocemos, pero no llevar un evangelio de prueba, no llevar un evangelio de condena, no llevar un evangelio de opresión, es llevar un evangelio de esperanza a todos los que nos rodean, un evangelio de gloria a aquellos que están cerca de nosotros, un evangelio de un Dios que sostiene, un Dios que está con nosotros en medio de los momentos difíciles. Llevar las buenas nuevas, el mensaje del reino de Dios, el buen mensaje, eso significa evangelio, el buen mensaje. Nos reafirmamos como heraldos de paz, mensajeros de esperanza. El libro de Isaías está lleno de promesas de paz. Cuando lo leemos nos damos cuenta que hay restauración, que en este libro hay redención, de la salvación de todas las naciones y del triunfo de los planes de Dios, pese a los intervalos del sufrimiento. Entonces podemos decir: pero ¿cómo que del triunfo de los planes de Dios? ¿Y qué dice el pastor ahí mismo ahí? Y los planes de Dios en ese libro era que el pueblo fuera cautivo, volvemos otra vez para atrás, lo mismo, ¿verdad? Y los planes de Dios es que yo tenga problemas. En los planes de Dios está que yo tenga dificultades. En los planes de Dios es que yo tenga opresión. En los planes de Dios que yo tenga problemas económicos. En los planes de Dios, esos son todos los pensamientos que llegan a la mente del ser humano. Aquellos que están todavía en pañales. Y en los planes de Dios, hay personas que tienen pérdida y quizás llega otro y le dice que esa es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que la gente se muera. La voluntad de Dios no es que la gente se enferme. La voluntad de Dios no es pasarle a usted una enfermedad para que usted se acuerde que Dios está ahí.
Esa no es la voluntad de Dios, para nada. ¿Qué dice la palabra? Y yo repito lo mismo que dije el domingo pasado, que tengo que repetirlo, no me queda de otra. ¿Qué dice la palabra de la voluntad de Dios? Que es que llévalo duro otra vez. Pongamos eso en nuestros corazones. Porque si la voluntad de Dios, la palabra dice que es buena, agradable y perfecta, pues entonces lo que quiere Dios es para mi vida. ¿Cuál es el propósito de lo que quiere para mi vida? ¿Qué debo interpretar cuando leo eso? Cuando leí esto ahora mismo. El libro está lleno de las promesas de paz, restauración y redención, de la salvación de todas las naciones y del triunfo de los planes de Dios pese a los intervalos de sufrimiento. O sea, pese a las circunstancias difíciles de mi vida, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no para mí nada más, para todas las naciones, para todas las personas, para toda la humanidad. Todo aquel que pueda sacar de su mente todos esos pensamientos que le llenan de tanta cosa en la mente, que pueda entender que hay un Dios poderoso que en medio de la circunstancia más fea de su vida, usted tiene un Dios que camina con usted. Esa es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para la vida de la iglesia. Esa es la voluntad buena, agradable y perfecta del plan de Dios para la vida de todos los que nos rodean. Todo aquel que pueda entender en un momento de su vida que Dios no está aquí para castigarme, que Dios está aquí ¿para qué? Para acompañarme en medio de mi sufrimiento, para estar conmigo en medio de mi dolor, porque yo tengo quien me consuele y se llama Dios a través de Cristo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Cuando leemos el capítulo 52, es el momento en que Isaías predice el retorno del exilio del pueblo judío, al igual que el pueblo de Judá, en medio de la adversidad y el encierro. Escuchamos cuando nos dice: despierta, despierta, despierta de ese pensamiento que te inculcaron ahí, despierta de la negatividad, afírmate de fuerza, porque pueblo santo eres. Mira lo que está diciendo ahí. Llénate de fuerza, llénate de valor, porque pueblo santo eres. Gloria a Dios. Todavía al día de hoy debemos reconocer esas palabras y afirmarlas en nuestra vida, porque pueblo santo somos, caminamos en el Señor. Vístete de tu ropa más elegante. ¿Qué significa eso? Deja la tristeza a un lado, porque si tú sabes que Dios está contigo, se supone que tú subas las colinas lleno de alegría, anunciando un Dios victorioso en tu vida, para que el que está vigilante, que está en la velando el atalaya, voy a decir centinela, el atalaya, el que está arriba de lejos, pueda decir: wow, qué glorioso es el Señor. Como vienen caminando todos esos para acá, llenos de alegría y gozo, anunciando la llegada de un Dios victorioso, un Dios glorioso en la vida. De esa misma manera nos ven aquellos que están en situaciones, y nos ven a nosotros en situaciones difíciles, adorando ese mismo Dios. Y dicen: wow, pero ¿y cómo es posible que tú puedas hacer eso? Serás inspiración para que todo aquel que te oiga crea en mi palabra. Eso dice esto que estoy leyendo, ¿sabes? Somos inspiración para que todo el que nos oiga crea en la palabra de Dios. O nos duele aquí, nos duele allá, nos duele el pie, y estamos en la quejabanza todo el tiempo. Porque estamos todo el tiempo en la quejabanza, tenemos problemas. Y no es que no me duela, yo estoy seguro que hay cosas que duelen, y duelen muchísimo. Pero la palabra nos invita a subir las colinas gritando que tenemos un Dios victorioso. Y que en medio del dolor yo pueda decir: sí, me duele mucho, oren por mí, pero yo estoy consciente que Dios me está conmigo, que Dios me está sanando. Levántate, sacúdete el polvo, dice la palabra, y camina con mi autoridad. Levántate, sacúdete de todo eso que no te conviene, y camina con la autoridad que yo pongo en ti a través de la palabra. Camina con autoridad, la autoridad que te doy yo en mi palabra. Pero ¿cuál es la autoridad de Dios? ¿Cuál es la autoridad de Dios? ¿Cuál es la autoridad de Dios? Como señalamos, porque hay personas que me dicen: no, yo no tengo autoridad de Dios en la palabra, y si tú estás mal y se acabó, tienes que estar en disciplina. Esa no es la autoridad de Dios, eso es otra cosa. ¿Cuál es la autoridad de Dios?
camina con mi autoridad, camina con mi esperanza, que lo estoy diciendo desde que empecé a predicar, camina con mi alegría, camina con mi gozo, camina con el reflejo de lo que soy yo para tu vida, camina dando testimonio al que te rodea de que yo estoy contigo, camina dando inspiración a aquellos que te rodean, porque tú estás feliz y el que te está viendo feliz, porque te duele y por fuera te está diciendo me duele, pero Dios está conmigo. Tengo problemas, pero yo sé que Dios está conmigo. Esa es la autoridad de Dios para la vida de otras personas. La autoridad de Dios porque refleja el poder de Dios en la vida de aquel que está sufriendo. La autoridad de Dios porque refleja el poder de Dios en la vida de aquel que está pasando una prueba. ¿La prueba de qué? ¿El resultado de qué? Es de Dios. Te voy a seguir repitiendo toda la tarde. Es de Dios, es de los procesos. Y en medio de ese proceso pasaste la prueba, porque en medio del proceso glorificas por la autoridad de Dios su nombre. Mucha diferencia. No seas prisionero, dice la palabra. No seas prisionero del temor y la inseguridad. No seas prisionero de los pensamientos negativos. No seas prisionero del miedo que te puede causar la enfermedad. No seas prisionero del problema económico que puedas tener. No seas prisionero de la inseguridad de tu vida. No seas prisionero de tu vida, porque te haces cautivo de ti mismo. Te haces cautivo de una humanidad que no te permite crecer, que no te permite avanzar en tu vida. En la inseguridad de un ser humano es lo peor que puede tener un ser humano. Y Dios te está diciendo, camina con mi autoridad, camina con la seguridad que caminas conmigo. Quítate el yugo del cuello, dice la palabra. ¿Qué es el yugo? ¿Qué es un yugo? Mira lo que está diciendo, el temor y la inseguridad son un yugo en el cuello. Bienvenido, ¿qué es un yugo? El yugo es lo que usaban en las fincas antes para poner los bueyes, le ponían aquí, ayer vimos uno en un sitio que estábamos él y yo, le ponen el yugo a los bueyes aquí, ¡pap!, los amarran para que estén los dos pegados uno al lado del otro, y los enyugan y no pueden moverse para ningún sitio. La palabra está diciendo, oye, quítate el yugo tú mismo, que te pusiste tú mismo, de inseguridad, de miedo, temor, dice la palabra, quítate ese yugo, te estás poniendo tú mismo un yugo que no te permite caminar, te estás poniendo un yugo que no te permite avanzar, te estás poniendo tú mismo un yugo, eso es increíble, tú mismo te estás poniendo un yugo y te estás evitando poder progresar en tu vida, crecer en tu vida, en medio del encierro, el yugo te esclaviza. Nosotros debemos entender que la palabra de Dios nos invita a ser libertos. Qué hermoso es que podamos ver llegar por las colinas de nuestras vidas las buenas noticias. Qué hermoso es cuando en medio de la adversidad de otra persona puede venir alguien con buenas noticias. Noticias de esperanza con la autoridad de Dios. Noticias de esperanza de herir consuelo. Noticias de sostén. Noticias de júbilo en la vida de otras personas. Noticias de paz. Noticias de liberación. Diciendo a todos que rodeen, Dios es el Rey. Dios es el Rey. Dígalo conmigo, duro. Dios es el Rey. Gloria a Dios. Para concluir, iglesia, hoy el mensaje para la iglesia, para todos nosotros, es que mantengamos nuestras mentes abiertas a nuevas posibilidades, a una nueva visión en la vida. Que sigamos llenos de creatividad, nos mantengamos firmes y esperanzados de las promesas de Dios. No podemos perder eso nunca de perspectiva. Tenemos que mantenernos firmes en medio de las circunstancias más difíciles, mantenernos firmes. Si lo hacemos así, como dice Isaías en el capítulo 54, versículo 3, nos dice: alarguemos nuestras cuerdas, clavemos bien nuestras estacas. ¿Qué significa eso? Salgamos de ese encierro, alarguemos nuestra mirada, nuestras cuerdas, alarguemos nuestra visión, alarguemos nuestra perspectiva en la vida, alarguemos nuestra forma de ver la vida. Clavemos bien las estacas. ¿Qué es la estaca? La autoridad de Dios. Clavemos bien las estacas donde vamos a clavarlas. Porque el crecimiento, si es así, en nuestra vida, el crecimiento espiritual, será inevitable en nuestra vida. Vamos a crecer espiritualmente llenos de alegría y de gozo. Y eso será inevitable en la medida en que podemos hacer eso que está diciendo la palabra. Isaías 49:6 dice:
No basta que seas mi siervo, solo para restablecer las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo haré que seas la luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Si logramos abrir nuestra mirada, si logramos abrir nuestro pensamiento, un pensamiento positivo, lleno de la autoridad de Dios, lleno de gloria para nuestras vidas, dejaremos de ser solamente esa herramienta que lleva esperanza a otros. Mira lo que está diciendo ahí. No dejaremos de ser esa herramienta, comenzaremos a ser luz y sal del mundo. Comenzaremos a imitar a Cristo en medio de nuestro caminar. Somos luz y sal del mundo, llamados a llevar las buenas nuevas de salvación. Somos mensajeros de paz. La palabra de hoy es una palabra poderosa, ¿verdad? Que nos invita a nosotros como iglesia a reafirmarnos en esa presencia de Dios en nuestras vidas, a reconocer que en la vida hay pruebas difíciles. Hay que caminar dentro de unos procesos que nos llevan a tener pruebas, y que en medio de esas pruebas nos reafirmamos en el poder y la gloria de Dios para nuestra vida, en el poder y la gloria de Dios que está con nosotros siempre. La palabra nos invita a algo más, a mantenernos firmes, a poder llevar esa palabra, mantenernos firmes en la autoridad de Dios. Amén. Vamos a orar a la iglesia. Firme y para adelante, dice Paulita. Muy bien.